Hacia el año de 1810, Hegel escribe una obra titulada La ciencia de la lógica. Fundamentalmente, la ciencia de la lógica es una obra que comienza justamente donde termina la filosofía, la fenomenología del espíritu. Y la ciencia de la lógica es considerada por muchos como la primera parte del sistema hegeliano. En últimas, como la primera parte del modelo filosófico de Hegel. Por lo tanto, la fenomenología del espíritu es la especie de introducción a lo que verdaderamente son las ideas del pensamiento de Hegel. Ideas que en esta obra se sintetizan en dos principios fundamentales. Hegel va a desarrollar dos ideas principales en esta obra. La primera, muy compleja, que es el problema de lo finito, y cómo lo finito no se opone a lo infinito. Y en este sentido, que no podemos hacer ninguna distinción entre lo finito y lo infinito, como si fueran cosas distintas. Ahora lo vamos a tratar de una forma más detenida. Y lo segundo es que todas las categorías del entendimiento están íntimamente relacionadas entre sí. Ahí la palabra clave es íntimamente. O sea, la relación que se establece entre las categorías es muy profunda. Y el modo como se relacionan esas categorías es tan dinámico, o sea, es tan profundo y ese movimiento es tan intenso, que la relación que se establece entre ellas es lo que Hegel va a llamar un movimiento dialéctico. Entonces aquí aparece uno de los elementos más conocidos del pensamiento de Hegel, que es la comprensión dialéctica que Hegel tiene de lo real. Vamos a desarrollar rápidamente estas dos ideas. Vamos con la primera. En la primera, entonces, Hegel nos dice que todo lo finito no se puede oponer a lo infinito. Desde ahí, ya lo habíamos dicho, yo no puedo distinguir lo finito de lo infinito como si fueran cosas distintas. ¿Por qué? Porque si de verdad se pudieran distinguir, si de verdad yo pudiera separarlas, lo infinito tendría en lo finito su límite. Entonces, lo finito sería límite de lo infinito. Y entonces lo infinito, pues obviamente ya no sería infinito, porque sería también parte del todo. Según Hegel, para superar esta contradicción, lo que tendremos que decir es que todo lo finito, cada una de las partes, pertenece a lo infinito. Y en este sentido, lo infinito, que es el todo, se expresa en lo finito. Entonces, esta comprensión nos lleva a afirmar lo siguiente. Si nosotros sabemos que el hombre es finito y que Dios es infinito, no es posible seguirlas pensando como realidades totalmente separadas y opuestas. Porque si fueran opuestas, en este caso, el hombre sería el límite de Dios. Y en ese sentido, la finitud del hombre sería un límite para Dios. Y por lo tanto, Dios ya no sería infinito, sino que también sería finito. Para superar este problema, Hegel, como ya lo hemos visto,
nos plantea que tanto el hombre como cualquier cosa finita no son realidades separadas del infinito, sino que toda realidad infinita lo que viene siendo es únicamente un modo de ser, ojo con la expresión modo de ser, de lo profundamente infinito. Dicho en otras palabras, que en lo finito se manifiesta lo infinito. Las ideas principales de la ciencia de la lógica son dos. En primer lugar, lo infinito no se opone a lo finito como si fueran cosas distintas. Más bien hay que decir que lo finito pertenece a lo infinito y que éste se expresa en aquel. En segundo lugar, todas las categorías están íntimamente relacionadas entre sí, y el modo de su relación es lo que Hegel llamó movimiento dialéctico, según el que una afirmación o tesis supone siempre su negación o antítesis, y la diferencia entre ambas resulta superada en una síntesis que a su vez supone su negación, y así sucesivamente. Este proceso no permite al pensamiento detenerse. El movimiento dialéctico opera en la ciencia de la lógica desde el principio al fin. En segundo lugar, vamos a estudiar la dialéctica. Ya habíamos planteado con Hegel que una cosa para poder ser no se realiza en la relación consigo mismo, sino que una cosa es en la medida en que es capaz de establecer relaciones. Por lo tanto, dice Hegel que ninguna realidad, objeto o sujeto, ningún pensamiento como tal, tienen sentido en sí mismos, sino que solamente tienen sentido en la medida en que yo soy capaz de establecer una relación con otras realidades o con otros pensamientos. Coloquemos un ejemplo, esta afirmación Der Burger. Para nosotros como tal no tiene sentido. Es más, hasta de pronto está mal pronunciada. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es una expresión de alemán. Y nosotros no tenemos ninguna relación con lo alemán. Por lo tanto, para nosotros en sí misma, esta afirmación no tiene ningún sentido. No es nada. Eso es lo que quiere reafirmar Kant en esta postura. Y es que entonces, cualquier ser, cualquier cosa, en últimas, cualquier pensamiento, no se lo puede considerar en sí mismo como un ser que se encuentre separado de algún tipo de relación. El ser, para poder ser, es un ser de relaciones. Y cuando yo lo separo de una relación, es cuando aparece la contradicción. Porque no sé qué es. Y como no sé qué es, en últimas, ese ser termina por anularse a sí mismo. Volviendo al problema del yo, que es propio del pensamiento de Hegel, ¿sí? Hegel dice, si el yo intentara captarse a sí mismo, si el yo se aislara y se encerrara en sí mismo, en esencia no captaría nada. O lo que capta es la nada. Es decir, ahí el ser terminaría descubriendo que no es, que es falso, puesto que no se lo consideraba como en verdad piensa que es. Este proceso no permite al pensamiento detenerse. El movimiento dialéctico opera en la ciencia de la lógica desde el principio al fin. Hegel decide comenzar por lo más indeterminado y vago, el mero ser. Pero un ser tan vacío que no admite más predicados que el solo ser es lo mismo que la nada, y esta es su antítesis. La síntesis de ser y nada es el devenir,
porque es un pasar de ser a no ser, o de no ser a ser. Así, lo que deviene es un ser, pero un ser que tiene en sí la negación. Es el ser determinado, que es algo y no otra cosa. A partir de estos trazos con los que comienza su estudio, Hegel está en condiciones de afirmar que cualquier cosa que podamos señalar está en devenir, que todo lo que existe es íntimamente contradictorio y que toda afirmación que efectuemos implica también su negación. Por lo tanto, dice Hegel, que cualquier cosa considerada de forma exclusiva en sí misma, cualquier ser o pensamiento aislado, termina por aniquilarse, termina por destruirse, termina por negarse a sí mismo. Por lo tanto, todo ser aislado, todo pensamiento aislado es contradictorio. ¿Y por qué es contradictorio? Porque fundamentalmente se anula. Porque en esencia quiere saber quién es, pero reconoce que no es. Mientras que en cambio, un ser cobra realidad, y ahí la palabra es esa, un ser es real, un ser adquiere sentido, un ser es lo que es cuando soy capaz de establecer una relación con los demás. De esta manera, podemos decir, como afirma Hegel, que el yo es lo que es en relación con lo que no es. Es decir, que la cosa en nuestro ejemplo del yo es, el yo llega a ser en tanto este ser es capaz de negarse a sí mismo. Esa es la condición fundamental. Pero, ¿qué es lo que niega de sí mismo? Es negarse como un ser aislado, como un ser totalmente separado. Un ser, por lo tanto, es en función de lo que no es. ¿Qué no es? Un ser aislado. Entonces, si no es un ser aislado, el ser se constituye en función de los otros. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Yo soy en función de mis alumnos. Pero yo no soy mis alumnos. En conclusión, algo es en cuanto no es. ¿Sí? Entonces, Raúl es en la medida en que no vuelva a sí mismo. En la medida en que Raúl reconozca que en sí mismo él no sabe quién es. Y que solamente sabe quién es en la medida en que los otros, en la relación que yo establezco con los otros, determino la validez de quién soy. Para Hegel entonces queda claro que cuando yo hablo del ser, estoy hablando de que algo es. Y en este sentido, eso que es se pone como algo real. O sea, eso es real y yo no lo puedo negar. Pero en la medida en que es real, esa realidad se opone a lo que no es. Y en la medida en que algo no es, estoy encontrando su oposición como tal. Cuando yo digo que algo es, estoy estableciendo una afirmación. Y esa afirmación es lo que los estudiosos han llamado dentro del modelo dialéctico la tesis. Pero toda afirmación en sí misma tiene su oposición, tiene su negación.
Y eso los expertos es lo que han llamado como la antítesis. ¿Qué quiere decir Hegel con todo este juego dialéctico? Y es que, en esencia, está claro que una cosa es, pero en la medida en que es, debe no ser, para poder llegar a ser. ¿Con esto qué quiere decir Hegel? Que la cosa o el ser nunca llega a suprimirse, un ser no se suprime al negarse, sino que antes más bien el ser en la medida en que se niega, se supera, se evoluciona. Y a ese momento de superación de la contradicción de la negación es lo que Hegel llama la síntesis. Todas las categorías están íntimamente relacionadas entre sí, y el modo dinámico de su relación es lo que Hegel llamó movimiento dialéctico, según el que una afirmación o tesis supone siempre su negación o antítesis, y la diferencia entre ambas resulta superada en una síntesis que a su vez supone su negación, y así sucesivamente. La dialéctica hegeliana, por lo tanto, se desarrolla en tres momentos. Primer momento, el momento de la tesis. Segundo momento, el momento de la antítesis. Y tercer momento, el momento de la síntesis. Como ya lo vimos, la tesis es la posición inicial y en donde lo que se establece fundamentalmente es una afirmación. Que inmediatamente que es afirmada, aparece su negación. Entre esa afirmación del ser y esa negación del no ser, se da una oposición, se da una contradicción, que tiene que ser superada. ¿Dónde se supera? En la síntesis, que es el momento final, y en donde se da la negación de la negación de la negación. Entonces, tesis es una afirmación que me habla de una cosa cuando es. La antítesis es la manera como el pensamiento niega esa afirmación. Es el momento del no ser. Y obvio, entre ser y no ser se da un conflicto. Es una contradicción. Porque ninguna cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Esa contradicción necesariamente tendrá que ser superada. ¿Quién se encarga de esa superación? La síntesis, que tendrá que negar lo negado en la afirmación para llegar a una nueva tesis como tal. Entonces, este es el proceso de la dialéctica: una tesis, una antítesis y una síntesis. Ahora, toda tesis que es una afirmación tiene una negación que llega a una síntesis, pero esta síntesis nuevamente se convierte en una tesis, que tendrá nuevamente su negación, que tendrá nuevamente su síntesis, y que esa síntesis se convierte en tesis para un nuevo proceso. Esta es la razón por la cual la historia ha estado en una constante evolución. Y es que el tiempo y la historia son totalmente dialécticos. Pongamos un ejemplo, ¿no? En filosofía, por ejemplo, cuando aparece Descartes y la afirmación de que el conocimiento estaba en la razón. Apenas aparece Descartes, aparece su antítesis, o sea, su negación, que es John Locke, quien afirma que es imposible que tengamos conocimientos innatos y que todo parte de la experiencia. Y entre los dos había una contradicción, había una negación. Locke negaba las ideas de Descartes y Descartes negaba las ideas de Locke. Se necesitaba una síntesis. ¿Quién desarrolló esa síntesis fundamentalmente? Kant, sí, con su idealismo, en donde sintetiza posturas del racionalismo con posturas del empirismo como tal.